Cuando Bartholomew Kuma aparece por primera vez en el arco de Thriller Bark, lo hace como un emisario del gobierno mundial. Su figura es la de un verdugo del gobierno, pues nos enteramos que es uno de los famosos Ichibukai. El misterioso hombre, casi mecánico, actúa sin cuestionar órdenes, sin mostrar ningún tipo de emoción. Es curioso porque, aunque en One Piece abunda una gran variedad de personajes excéntricos, es inevitable que Kuma no te llame la atención. Es un hombre gigante, sereno, tranquilo, pero su atuendo rompe con esa imagen. Lleva pantalones ajustados, un gorro con orejeras infantiles y una Biblia bajo el brazo, lo que podría hacer pensar que es un hombre de fe, con una profunda moral. Sin embargo, pronto comprobamos que no es así. Es increíblemente fuerte y pone en jaque a los Mugiwara sin apenas esfuerzo. La sorpresa llega cuando, en medio del caos, acepta un trato con Zoro. Ahí es donde se rompe por primera vez la imagen que teníamos de él. El supuesto tirano acepta un sacrificio desinteresado y cumple su palabra. Es un momento que podría pasar desapercibido, pero deja una huella en el espectador. ¿Quién es realmente este hombre y de dónde viene? Años más tarde, la serie nos responde, y lo hace con una de las historias más trágicas y humanas de todo One Piece, y sinceramente, en general, de toda la ficción que he visto. Kuma no era un simple tirano ni un arma del gobierno. Era descendiente de una raza oprimida, los bucaneros. Su padre pertenecía a esta raza de humanos con una gran fuerza. Una fuerza que era temida por el gobierno mundial y que desde hace siglos se ha dedicado a capturarlos, esclavizarlos o directamente a eliminarlos. Kuma, por tanto, nació con una condena escrita en la sangre. Desde niño fue esclavizado por los dragones celestiales, reducido a una cosa, una simple herramienta. No por sus actos, sino por su linaje. Psicológicamente, esto define la base de su personaje. Nacer con un estigma, crecer sin un derecho a construir una identidad propia, sin libertad, sin humanidad. Kuma fue forzado a disociar su voluntad de su cuerpo, a obedecer para no terminar muerto. Pero, a pesar de todo, de ese infierno en el que vivía, toda esa vida moldeada por la opresión, conservó algo que lo sostuvo desde niño, la fe. Y es que su padre le había contado la historia de Nika, el dios que vendría a liberarlos de ese infierno, y una figura muy importante en la historia de Kuma. Él lo imaginaba como una figura que ríe mientras libera a los oprimidos. Esa imagen se convirtió en su refugio mental. Su fe en la libertad y en la risa como forma de resistencia fue lo que lo mantuvo humano en un mundo que buscaba despojarlo de cualquier tipo de humanidad. No es casualidad que, más adelante, su vida entera gire en torno a proteger a Bonnie, su hija, y apoyar en silencio el ejército revolucionario, como si su existencia, marcada por la esclavitud, solo tuviera sentido si podía evitar ese mismo destino en otros. Pero no nos adelantemos todavía. A pesar de estar esclavizados, Kuma por lo menos estaba con su familia, y entre tareas y humillaciones iba sobreviviendo como buenamente podía. Lamentablemente, llega un día en el que su padre le cuenta algo terrible. Su madre había muerto. No sabemos qué le pasó exactamente, pero podemos imaginar que no debió ser nada agradable. Kuma apenas puede procesarlo. Su padre, desesperado por intentar animar a su hijo, le recuerda la historia de Nika, de cómo este gran héroe salvará a todos mientras se ríe. Mientras baila e intenta animar a su hijo, un Tenryubito aparece por detrás y sin ningún tipo de piedad le dispara como si fuera un gusano, matándolo en el acto y salpicando la cara de Kuma de la sangre de su propio padre. No sabemos qué pasa después, solo escuchamos un grito. Quiero hacer una pausa aquí, porque ¿qué otra cosa podría querer hacer cualquier ser humano en esta situación más que morir? Más que desaparecer y dejar de existir en un mundo que solo le devuelve dolor. Cuando una persona se quita la vida, no lo hace porque quiera morir, lo hace porque quiere dejar de sufrir, porque está atrapada en una situación de la que no puede o no sabe salir, que le genera un malestar insoportable. Y ante la ausencia de soluciones reales, la muerte se convierte en eso, un escape, una salida radical, pero definitiva. Muchas veces, cuando vemos a alguien cercano que está sufriendo, que incluso creemos que puede quitarse la vida,
nos desesperamos por ayudar. Queremos encontrar una razón, una chispa o algo que le devuelva el sentido. Pero la verdad es que es muy difícil, extremadamente complicado. Nadie nos enseña a lidiar con el sufrimiento ajeno. Yo, en lo personal, suelo decir algo que me parece muy importante. No quieres terminar con tu vida, quieres terminar con el sufrimiento. Y eso, aunque no lo parezca, puede tener otras salidas menos radicales y sin retorno que la muerte. Tal vez no estás roto, tal vez no estás sin solución. Puede que simplemente lo que has intentado hasta ahora no te ha servido. Y entonces la clave es esa, buscar otra forma. Pero ahora volvamos a Kuma. ¿Tiene sentido decirle eso a un niño como él? A alguien que ha sido esclavizado desde pequeño, que perdió a su madre sin explicación, que vio a su padre ser asesinado por hacer demasiado ruido. Alguien que tiene que seguir respirando mientras es humillado y maltratado por las mismas manos que le quitaron todo. Es una situación de la que, a priori, parece que no puede salir. ¿Toda la vida siendo esclavizado por esa gente? Pues no. Por desgracia, tiene todo el sentido que Kuma, en ese momento, solo quiera morir, que no vea ningún motivo para seguir. Le han quitado su libertad, su familia, su humanidad, y sin entender por qué. Solo le queda una cosa, una historia, una idea que se le quedó grabada en medio de todo ese horror. Nika. Unos años después, la historia avanza hasta los famosos sucesos de Good Valley. Aquí vemos cómo los Tenryubitos se dedican a matar y cazar a sus esclavos llenos de emoción. Vemos que esta clase social no siente ningún tipo de humanidad ni respeto por los que son diferentes de ellos. En medio de ese error, un Kuma ya más mayor consigue encontrar un momento para escapar de su jaula, pero apenas se dan cuenta de su fuga, los propios esclavos que estaban con él, obligados por miedo, salen a buscarlo. Cuando lo atrapan, le propinan una paliza brutal. Kuma llora, suplica, incluso les pide que lo maten ahí mismo, porque total, si vuelve, morirá igualmente. Lo arrastran de vuelta y entonces, en lo alto de una colina, aparecen dos figuras, dos personas que desafían todo y gritan: ¿quieren vivir o quieren morir? Yo elijo vivir. Lo dicen con una sonrisa enorme, imposible de ignorar. Una sonrisa que, tal vez, a Kuma le recuerda aquella historia que su padre le contaba. ¿Nika? ¿Estarán frente a sus salvadores? El plan de los Tenryubito es tan macabro como absurdo. Durante 3 semanas cazarán esclavos como si fueran animales, prometiendo que quien logre sobrevivir todo ese tiempo será libre. Pero Ivankov, uno de los esclavos, les abre los ojos. Nadie ha sobrevivido nunca. No existe la libertad en este juego. Solo hay una opción: escapar. Es entonces cuando Ginny revela una información clave. Hay 2 frutas del diablo ocultas en la isla. Una permite transformarse en un dragón legendario. La otra puede enviar a las personas a cualquier parte del mundo. Y esa fruta, la que más adelante acabaría comiendo Kuma, se llama Niku Niku no Mi. Suena familiar, ¿no? Niku, Nika. Ginny les cuenta que ha filtrado esa información y que pronto llegarán piratas que sembrarán el caos. Pero para que el plan funcione, alguien tiene que hacer de señuelo. Sin dudarlo mucho, Kuma levanta la mano y da un paso al frente. Dice que es más grande y tiene más posibilidades de sobrevivir, pero luego agrega algo que deja helados a todos. Prefiero no volver a ver a nadie morir. Mientras lo dice, lo vemos recordar a sus padres, y ahí está la clave. Todo el infierno que ha vivido, la esclavitud, el dolor, las pérdidas o la humillación, no lo han convertido en un monstruo, no lo han llenado de odio ni de crueldad. Todo ese sufrimiento lo ha llevado a una sola decisión: hacer lo posible para que nadie sufra tanto como él ha sufrido. No por venganza ni por rabia, sino por compasión, porque él ha pasado por todo ese dolor. La batalla empieza en la isla, y Kuma e Ivankov aprovechan para recoger los premios. Cuando están a punto de comerse las frutas, aparece Big Mom, quien consigue quitarle la fruta a Ivankov. En el último momento, Kuma sale corriendo y consigue comerse la fruta. Y entonces,
aparece Saturno, uno de los tipos más poderosos del gobierno mundial. Uno de esos que ni siquiera se ensucia las manos, pero que decide el destino de todos desde arriba. Este mira a Kuma como si fuera basura, y le dice lo que siempre le han dicho: tu destino como bucanero es ser esclavizado y morir. Y ahí es cuando Kuma pregunta y cuestiona: ¿usted es alguien importante? Es extraño que algunas personas nazcan importantes. No tiene sentido nacer si uno ya es esclavo desde el principio. Si tengo algún poder, como Nika, quiero salvar a todos los que pueda de esta pobre gente. Desde que nació, la vida de Kuma estuvo marcada por la injusticia. No pudo elegir nada, solo ver cómo sus padres morían, sin poder hacer absolutamente nada. Y sin embargo, había algo que nunca soltó: la historia de Nika, ese guerrero legendario que algún día salvaría a todos con una gran sonrisa. Esa idea fue lo único que mantuvo viva una pequeña llama de esperanza dentro de él. Por eso, este diálogo no es solo una respuesta, es una forma de mirar al sistema a la cara y decirle: no vas a definir quién soy, ni mi valor, ni me vas a convencer de que no merezco vivir, solo por cómo nací. Lo potente de este momento es que Kuma no se revela desde el odio, se revela desde el cuidado, desde el deseo profundo de que nadie más tenga que pasar por lo que él ha pasado. Y esa fuerza no se puede controlar. No porque no es que venga de la rabia, ni de un discurso, ni de una ideología o de una bandera. Viene de la experiencia, de haber sido humillado, esclavizado, golpeado, y aún así decir: si puedo ayudar a alguien, lo voy a hacer. Eso, para mí, es más revolucionario que cualquier ataque. Y es ahí, sin que nadie se dé cuenta todavía, que Kuma empieza a convertirse en lo que su padre le contaba de niño: una figura de esperanza. No por el poder que tiene, sino porque elige hacer algo importante y positivo con él. La historia de Kuma, aferrado a la leyenda de Nika para no rendirse, me recuerda a lo que hicieron decenas de niños durante el Holocausto. En Terezin, por ejemplo, un chico llamado Fran Tabás escribía poemas en una revista secreta, rodeado de hambre y muerte. Y Helga, otra niña, dibujaba su vida miserable porque su padre se lo había pedido. Dibuja lo que ves. Esos actos, escribir, dibujar, inventar historias, no eran ingenuos, eran supervivencia. Era su forma de decir: aquí sigo, no soy solo un número. Kuma también creía que Nika llegaría algún día, no por ingenuidad, sino porque lo necesitaba. En un mundo que le repetía constantemente que no valía nada, esa historia era su motor. Sin ella, no había propósito, no había motivo para levantarse cada día. Es lo mismo que pasaba con esos niños en los campos. Algunos se aferraban a un cuento, a un dibujo, a la idea de que alguien vendría a salvarlos. No era fantasía vacía, era un ancla mental, porque cuando todo te aplasta, lo único que te mantiene en pie es la esperanza de que algo o alguien cambie tu destino. Y esa fe, aunque no siempre traiga el salvador que imaginas, es la que te impide rendirte antes de tiempo. Kuma logra sobrevivir al ataque de Saturno, y junto con Ivankov y Ginny finalmente consigue escapar de Good Valley. El caos que estalla en la isla sirve como cobertura para su vida, pero aunque han salido de esa pesadilla, las heridas no desaparecen con la distancia. Ahora tienen que empezar una nueva vida. Pero, ¿cómo se empieza de cero después de todo eso? Pues durante un tiempo viven en paz en el antiguo reino de Kuma, Sorbet. Es un lugar humilde, pero por primera vez en su vida pueden dormir sin cadenas. Y poco a poco, esa esperanza que llevaban guardando en silencio empieza a transformarse en acción. Kuma se convierte en una figura querida por la gente. Ayuda como puede y usa sus poderes para aliviar el dolor de las demás personas del país. Un detalle importante del poder de Kuma es que es capaz de expulsar el dolor físico que una persona arrastra en su cuerpo. Pero, con el tiempo, si ese dolor queda flotando sin que nadie lo recoja, volverá a su antiguo dueño. Por lo que Kuma se obliga a tomar el dolor de estas personas todas las semanas sin descanso, a pesar de que termine gravemente herido. Vemos nuevamente ese deseo de ayudar a los demás
sin importar lo que le pase a él, de poner el sufrimiento propio por delante del ajeno, sin buscar reconocimiento, sin esperar nada a cambio, simplemente porque puede y porque sabe lo que es no tener a nadie. Es ahí cuando también empieza una relación muy especial con Ginny. No desde el drama ni desde la tragedia, sino desde el cariño genuino de dos personas que se entienden con solo mirarse. Después de todo lo que han vivido, encuentran algo que jamás pensaron posible: un poco de paz. Ginny cuida a Kuma, lo conoce, y aunque a veces se enfada con él por estar siempre absorbiendo el dolor de los demás, también entiende que es su forma de vivir. Kuma no sabe ponerse primero, nunca lo ha hecho. Con el tiempo, ese vínculo se vuelve más profundo. Ginny termina enamorándose de él, y en un momento valiente y sincero le pide matrimonio. El sentimiento es mutuo, Kuma también la ama, pero hay algo que lo frena, algo que todavía le duele demasiado. Kuma recuerda a su padre, arrodillado, suplicando que no se llevaran a su mujer y a su hijo. Recuerda que su madre, a pesar de no ser bucanera, fue tratada como si lo fuera, como si amar a alguien indigno ya fuera motivo suficiente para condenarla. Kuma no ha olvidado eso, y es justamente por ese mismo motivo que rechaza la propuesta de Ginny, no porque no la quiera, sino porque no quiere arrastrarla al mismo destino que sufrió su madre. Ginny se muestra dolida, claro, pero lo entiende, no lo presiona y sabe que Kuma no va a cambiar. Mientras tanto, el mundo sigue girando y en medio de ese caos, Kuma encuentra algo nuevo en lo que creer: el ejército revolucionario. Lee en el periódico sobre un hombre que está desafiando al gobierno mundial, un hombre que está organizando una revolución para liberar a los oprimidos: Dragon. Kuma lo observa con admiración, como quien ve un faro en medio de una tormenta. Tal vez, en el fondo, lo ve como esa figura legendaria que siempre soñó, un posible Nika, y dice, casi con ilusión: me encantaría unirme a su ejército, ayudar a liberar a otros como yo. Una vez más vemos su deseo más profundo, que nadie más tenga que vivir lo que él vivió, y que nadie más pierda a su familia solo por haber nacido de cierta forma. Pero como siempre en su vida, la calma no dura. El rey del reino de Sorbet, donde viven, resulta ser un tirano, no tan diferente de los Tenryubito. Maltrata a su gente, los ve como basura y gobierna desde el miedo. Después de varias disputas, Kuma y sus compañeros terminan encarcelados. Y es entonces cuando ocurre algo inesperado. Dragon aparece, junto a Ivankov, quien nunca olvidó a su amigo. Les ofrece una mano, una salida, una causa, y sin dudarlo, Kuma y Ginny aceptan. Pasan los años y Kuma se convierte en uno de los soldados más importantes del ejército revolucionario. Por primera vez, siente que su vida tiene un propósito real. No solo sobrevive, está ayudando a liberar a pueblos enteros, a romper cadenas como las que él mismo cargó desde niño. Y junto a Dragon, descubre algo nuevo: un líder que no gobierna desde el miedo, sino desde el respeto. Dragon no es autoritario ni cruel, es justo, es leal a los suyos, y su causa no se basa en el poder, sino en la libertad. Para Kuma eso lo cambia todo. Por fin encuentra un lugar donde su fuerza no sirve para oprimir, sino para proteger. Pero la vida no tarda en recordarle que la felicidad, para él, nunca ha sido permanente. Después de una misión, Ginny es capturada y entregada a los Tenryubitos. Ese destino que tanto temía, que fue la razón por la que rechazó casarse con ella, se había cumplido. La desesperación lo consume, la busca sin descanso, pero no hay forma de encontrarla. Años después, mientras están en la base, reciben una llamada inesperada. Es Ginny. Parece que ha conseguido escapar, pero no es así. La realidad es mucho más cruel. Ginny está gravemente enferma, una enfermedad rara y mortal, el tipo de cosas de la que los Tenryubito se deshacen sin remordimiento, como si fuera basura defectuosa. Pero Ginny no está sola, está embarazada. En sus últimos alientos le ruega a Kuma que cuide de su hija. Kuma le suplica que le diga dónde está, que aún pueden salvarla. Pero es tarde. Ginny muere antes de poder responder. Entonces Kuma entiende dónde debe buscar.
corre a la iglesia donde pasaron tantos años juntos. Y allí, frente a él, rodeada de los vecinos a los que tantas veces había ayudado, está ella, Ginny, sin vida, y a su lado, un pequeño bebé que estaba llorando. Kuma recoge a la pequeña y recuerda su promesa. Ese día decide que será su padre. No importa que no sea su hija biológica, no importa que el mundo sea tan cruel. Kuma sabe que su vida ha estado marcada por la pérdida, pero desde ese momento decide que la de Bonnie estará marcada por el cuidado. La respuesta de Kuma ante el dolor siempre ha sido la misma: cuidar. Podría haberse vuelto frío, violento o egoísta, como tantas personas que pasan por un sufrimiento así, pero no. Su forma de resistir al mundo ha sido la contraria: proteger, sanar, ponerse en medio para que otros no sufran lo que él sufrió. Esto, además de nacer de un profundo sentido de empatía, también tiene algo más detrás. En personas como Kuma, muchas veces esa entrega constante viene acompañada de dos sentimientos muy potentes. El primero es la sensación de no ser suficiente, de creer que, para merecer amor o respeto, hay que ganárselo a base de hacer el bien, como si tu valor dependiera de lo que puedes dar y no simplemente de existir. El segundo, y quizá el que más encaja con Kuma, es el sentimiento de deuda. Desde que nació, la sociedad le enseñó que por su simple existencia no tenía derecho a nada, que debía cargar cadenas, servir y callar. Y cuando te crían así, empiezas a sentir que debes devolver algo que nunca te dieron: cuidado, dignidad, esperanza. Por eso, incluso cuando no tenía nada, Kuma ayudaba a los ancianos de su pueblo. Por eso se ofrecía como señuelo para salvar a otros. Por eso, cuando todo le ha sido arrebatado, su respuesta sigue siendo la misma: cuidar. Es su manera de romper la lógica de quienes intentaron convencerlo de que su vida no valía. Los años pasan y Kuma enfrenta una de las responsabilidades más difíciles de su vida: ser padre. La diferencia de tamaño entre él y Bonnie es tan grande que hasta parece cómica, pero lo que realmente destaca es la ternura con la que la cuida. Por primera vez en mucho tiempo volvemos a ver a un Kuma sonriente, con un propósito claro: feliz. Proteger y criar a Bonnie se convierte en su nueva razón para vivir. Pero la mala suerte vuelve a tocar a su puerta. Bonnie comienza a mostrar síntomas de la misma enfermedad que mató a su madre. Por seguridad, debe permanecer en la iglesia, evitando el sol. Cuando Kuma finalmente logra llevarla a un médico, escucha la peor noticia posible: la enfermedad es rara, avanza rápido y Bonnie no llegará a cumplir los 10 años. Kuma se derrumba, no sabe cómo enfrentarse a esa verdad, así que decide no decírselo. En su lugar, le promete que cuando cumpla 10 años la llevará a ver el mar, algo que ella siempre soñó. A partir de ahí, se lanza a buscar una cura, navegando de isla en isla, preguntando a todo médico que encuentra, pero la respuesta siempre es la misma: no hay remedio. A punto de rendirse, se cruza con sus viejos compañeros del ejército revolucionario, y es entonces cuando Dragon, más amigo que líder, le da un consejo inesperado: ve a ver a un doctor de la marina. Sé que son nuestros enemigos, pero quizás puedan ayudarte. Dragon antepone a su amigo antes que a su propia causa. Prefiere ayudar a Kuma y a su hija, a pesar de que le está poniendo en contacto con el enemigo, sabiendo los riesgos que estos suponen. Ese médico es nada menos que Vegapunk. Tras revisarla, le da a Kuma la primera buena noticia en años: sí existe una cura, pero hay un precio. El gobierno mundial está interesado en su fuerza y en su herencia bucanera. A cambio de curar a Bonnie, deberá someterse a una serie de experimentos que lo convertirán en un arma del gobierno, un cyborg sin voluntad propia. Perderá sus recuerdos, su libre albedrío y su humanidad. Y lo más doloroso, no podrá volver a acercarse a su hija. Si rompe el trato, Bonnie será esclavizada, igual que lo fueron sus padres y Ginny. Kuma no lo duda. Aunque su corazón se rompa en pedazos, aunque nunca más pueda verla, acepta, porque para él la vida de su hija vale más que la suya. El proceso durará 2 años, y mientras Bonnie recibe el tratamiento, Kuma intenta pasar con ella cada segundo posible. Y cuando por fin la enfermedad está controlada, regresa a la iglesia donde se criaron.
El gobierno manda más agentes para vigilarla constantemente, con la excusa de protegerla y asegurarse de que Kuma cumpla con su palabra. Incluso interceptan las cartas que él le envía para que jamás lleguen a las manos de Bonnie. Ahora Kuma debe cumplir la promesa que hizo al gobierno, alejarse de su hija. Pero sin darse cuenta, esa separación impulsa a Bonnie a hacerse pirata y lanzarse al mar en busca de respuestas, en busca de su padre. Mientras tanto, Kuma sigue cumpliendo con el pacto que lo ata al gobierno mundial. Y en ese tiempo es cuando ocurre un momento decisivo, la llegada de los Mugiwara al archipiélago Sabaody. Allí, Kuma presencia algo que lo marca profundamente. Luffy, sin pensarlo 2 veces, golpea un Tenryubito, un acto que para cualquiera significaba la muerte segura, pero que para Kuma representaba otra cosa. Tal vez era un eco del mito de Nika, ese guerrero que sonríe frente a la injusticia y rompe las cadenas de los oprimidos. Por primera vez en mucho tiempo, Kuma siente que tal vez Nika no era solo una historia para sobrevivir, un mito, sino una realidad que estaba tomando forma frente a sus ojos. Por eso, cuando Kuma interviene y hace desaparecer al sombrero de paja, no lo hace como enemigo, lo hace para salvarlos, para darles otra oportunidad, para proteger en silencio esa chispa que tanto tiempo llevaba esperando. Y no solo eso, más tarde incluso pone su propio cuerpo en la línea para proteger el barco de los Mugiwara, como si estuviera cuidando el futuro de la tripulación que había visto capaz de enfrentarse al mundo. Llega el día final, y Kuma está sentado frente a Vegapunk, a punto de dar el paso que sellará su destino. En ese silencio previo, casi como quien habla para sí mismo, dice: ¿cuántos problemas habré causado? Es curioso, a pesar de haber salvado vidas, de haber cuidado, protegido y dado todo lo que tenía, él todavía se mira como alguien que debe compensar su existencia, como si desde aquel día en que nació condenado no hubiera dejado de cargar con una deuda que nunca le perteneció. Vegapunk lo escucha y en lugar de corregirle con frialdad, le responde con una verdad que solo un amigo podría decirle: vivir es causar problemas, y cuando mueras causarás muchos más, a todos los que te quieren. En estas palabras no hay reproche, sino reconocimiento, porque si alguien va a causar problemas con su ausencia, es porque su presencia significaba algo inmenso para los demás. Vegapunk continúa: eres el héroe de Bonnie y de todos. Kuma, que ha vivido para que otros puedan sonreír, esta vez es él quien sonríe. No es una sonrisa como las de Nika, amplias y desafiantes. Es más pequeña, pero cargada de paz. Y con un simple gracias, se despide no solo de Vegapunk, sino de sí mismo. Antes de perder su memoria, le pide una cosa a Vegapunk: felicítala por mí cuando cumpla los 10 años. Y en la última escena, vemos cómo las manos de las personas que Kuma ha querido y perdido, como su padre, su madre o Ginny, desaparecen antes de que pueda tocarlas. Pero una mano pequeñita aparece al final, la de Bonnie. Brevemente se pueden tocar, aunque esta vez es la mano de Kuma la que se ha hecho polvo, mostrando que es él a quien le toca decir adiós. Cuando Vegapunk baja la palanca y Kuma pierde lo último que lo hacía él mismo, su identidad, su memoria, sus recuerdos, la historia vuelve al presente. Bonnie, empapada en lágrimas, acaba de ver todo el peso que cargó su padre durante toda su vida. Y pienso en la promesa que Kuma le hizo: cuando cumplas 10 años te llevaré a navegar y veremos el mundo. Él no pudo cumplirla, o al menos no de la forma que imaginaba, porque Bonnie, en cuanto tuvo la oportunidad, salió a navegar, recorrió mares, pisó decenas de islas, se convirtió en una gran pirata, todo con un único propósito: encontrar a su padre. Y en ese viaje, sin saberlo, cumplió la promesa que él le hizo. Sí que vio el mundo, sí que navegó, solo que no pudieron hacerlo juntos. Al final, lo que Kuma no pudo vivir con ella, se lo regaló de otra manera. Le dejó la fuerza y la determinación para salir a buscarlo, aunque eso significara recorrer el mundo entero.